Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento a quienes tempranamente se han acercado a la sala. Otro segundo agradecimiento a la Asociación Civil Fertilizar, Fernando, Esteban, Fernanda, por concederme este privilegio de moderar este panel junto a Agustín y a Steve, dos colegas con larga experiencia en una temática que me ha venido interesando desde hace mucho tiempo. Y bueno, un poco la idea es generar algún cambio de... Ayer se hablaba de cambio de velocidades. Bueno, yo voy a hacer, digamos que bajamos un cambio respecto de lo que terminamos ayer. Nos pusieron la vara alta Esteban y Nacho en las nuevas tecnologías de lo que se viene. Yo creo que esto se va a tratar de un cambio más bajo, un poco más de lo que se está ocurriendo en campo. Y para esta circunstancia tenemos dos técnicos, dos profesionales, dos personas muy formadas. Agustín nos conocemos desde hace un montón de tiempo, tengo el gusto de conocerlo. Él hizo su maestría en la Unidad Integrada Balcarce de Mar del Plata, obtuvo su maestría ahí, su doctorado en la Universidad de Iowa State en fertilidad. Bueno, es creador y responsable de un laboratorio que presta servicios, hace desarrollo, hace investigación en relación a la agricultura de precisión. Clarion es su laboratorio, y también hace docencia y formación de recursos humanos. Y junto a él tenemos a Steve Phillips. Steve también tengo la suerte de desde hace un tiempo conocerlo, fue también pupilo de alguien que me guió a mí en la parte de sensores remotos, el doctor Bill Round anteriormente. Y Steve también tiene una larga trayectoria, tiene su doctorado en la Universidad de Oklahoma, tiene una trayectoria profesional junto a la industria del fertilizante, fue también compañero de Fernando en su época en el IMNI. También lo conocimos en otras ocasiones acá en la Argentina disertando, acompañándonos. Tiene numerosísimos trabajos publicados. Actualmente es profesor de nutrición de cultivos en la Universidad de Oklahoma, así que dijera Mirta, un panelazo. Así que para mí es un privilegio acompañarlos. Y en orden de privilegios y oportunidades, Fernando me decía cuando me convocó y te miró de frente, tomate el espacio como para hacer algún comentario también, no solo presentarlos. Así que me lo voy a tomar a esa oportunidad. Así que, bueno, tengo el puntero, ya lo tenía conmigo. Voy a hacer algunos comentarios de un poco cómo veo la situación, y hace un ratito dije como que bajamos un cambio de cómo terminamos bien alto ayer a la tarde. Y a mí me gusta utilizar esta definición de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, que por otra parte, mientras lo presentaba Steve, omití decir que actualmente Steve es presidente de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Así que otro honor de tenerlos aquí. Esta un poco, ayer se hablaba y se hacía una definición en relación al manejo de datos, al Big Data, a la inteligencia artificial. Esto está, digamos, un poco más atrás o anteriormente descripto. Tampoco no es una definición vieja, pero hablamos de una estrategia que en su descripción considera el reconocimiento de la variabilidad espacial de los factores de la producción que hacen variar el rendimiento de los cultivos y que nos sirven también como criterios variables para el diagnóstico y la prescripción de las necesidades de fertilizantes. Esto apoyado con todas las tecnologías de información y comunicación. Más o menos, en términos generales, puede ser una interpretación de esta definición. ¿Y cómo llegamos acá o cómo llegamos a la agricultura de precisión? Podemos hacer una línea de tiempo. ¿Y por qué la pongo? Porque me preocupa cómo se va respondiendo y cómo vamos adaptando estas nuevas tecnologías. Porque si uno hace un raconto en el tiempo y hace un correlato con lo que ha pasado en la industria y cómo se han incorporado las tecnologías en la industria y en el agro, vemos que las tasas de adopción no son las mismas que ocurren en la velocidad de generación y aparición de nuevas tecnologías. Si pensamos en la agricultura de precisión, tenemos que ir a pensar sus orígenes por inicio de los 90,
Y hoy hablamos de cosas muy novedosas, muy locas en lo tecnológico, pero en esos años, actualmente parece raro, pero quienes hace un montón de años que iniciamos en esto, cuando nos liberaron la señal de GPS, que era como que descubríamos América, podíamos empezar a referenciar la información en los lotes. Y estamos hablando de mediados de los 90, inicio mediados de los 90, no estamos tan lejos. La agricultura tiene una historia enorme y el hombre en sus costumbres y en los manejos venimos y sostenemos la tradición. Cambiar las tradiciones y los usos nos lleva tiempo. Por eso pongo esta tabla para decir, bueno, en los últimos tiempos se dan cambios muy fuertes en los tecnológicos y por ahí la expectativa, la ansiedad de quienes estamos en estas cosas, me imagino a quienes ayer presentaban estas nuevas tecnologías en el panel de última hora de la tarde, es como que hay tanta novedad, tanto nuevo, bueno, ¿cuándo se adapta y cuándo se generaliza? De mediados de los 90 a la fecha, algunos venimos trabajando en este tema y hoy se habla de estas cuestiones de ayer, ¿no? La agricultura 5.0, y en esto también, en orden de tomarse atribuciones, también quiero hacer una reivindicación del trabajo de larga data del INTA en términos de ver allá a inicios, mediados de los 90, el surgimiento de la agricultura de precisión, embarcarse en proyectos que en esos momentos eran 2 o 3 personas, después se fue escalando a través del tiempo, se logró constituir un proyecto nacional, se armó una red de trabajo, se sumaron experimentales, lo logramos mantener por nada más y nada menos que 20 años a ese trabajo, y se terminó el año pasado con la versión 20. Ayer se decía hay 17 eventos como este. Bueno, hubo 20 también eventos de agricultura de precisión y en eso el INTA se encargó de vincular intereses entre la industria, como se decía, como se quiere hoy día, los actores, los empresarios, los profesionales, poniendo mucho énfasis en la capacitación, que vamos a ver que hoy día todavía sigue siendo una fuerte demanda. ¿Qué tenemos para empezar a trabajar en esto? Y esta introducción va a ser muy generalista para que después, tanto Agustín como Steve, nos pongan foco en las realidades de la aplicación de esto de si seremos o no precisos con la agricultura de precisión para manejar la fertilización, que es lo que nos convoca en este ámbito, ¿no? Y hay un montón de herramientas, desde mapas de suelo, fotografías. Ayer vimos, durante el día hemos estado viendo una cantidad de cuestiones que se pueden tomar como criterios diagnósticos para tomar tanto los requerimientos de nutrición como las expectativas de rinde, que por lo general son los 2 elementos que nos permiten regular las dosis de fertilización. Algo muy básico también, pero hay como 2 aproximaciones desde mi perspectiva para manejar la fertilización a escala de lotes. Categorizar los lotes en espacios más grandes, en lo que habitualmente se define como zonas de manejo, y desde la fuente de información para esto, por ahí la más directa, la más común, que no pasa por estimadores, pueden ser los mapas de rendimiento. Esto no está muy disponible, ayer se habló de eso también, pero sencillamente se piensa en establecer áreas dentro de los lotes en donde haya características similares dentro de los clústeres, patrones que se definan, y a partir de esto caracterizar y segmentar los ambientes, y después de esto no muere ahí la cuestión. La cuestión viene recién arranca ahí de definir qué hacemos en cada una de las zonas y con qué información diagnosticamos y prescribimos, en este caso, la fertilización de los cultivos. Otra alternativa es lo que a veces definimos como manejo en sitio específico, y es considerar a las variaciones, por ejemplo, de una propiedad del suelo como una función continua en el espacio que vaya variando gradualmente y nos permita, a partir de muestreos dirigidos, algo no tan común para la Argentina, pero que seguramente Agustín nos va a mostrar que sí es factible y sí se puede y sí también es rentable, y generar mapas de prescripción. Por entonces tenemos que ir en eso, reconocer la variabilidad y cuando existe y cuando es de una magnitud importante, tomar decisiones de manejo. Herramientas hay un montón, esto muy rápido como ejemplos. Hoy tenemos los muestreos dirigidos o los sensores, podemos llamarlos proximales o el nombre que quieran darles, que nos permiten generar mapas continuos de variabilidad de alguna propiedad y en algún caso estimar variabilidad de algún parámetro que sirva como diagnóstico de prescripción. Sencillamente esto de si trabajar con precisión es mejor o no, y la respuesta debería ser sí, ¿no? Claramente. Y
y nos encontramos esquemáticamente con dos alternativas. O los lotes son homogéneos y no hay variabilidad suficiente para tomar definiciones diferentes, y es lo que mostramos de un lado de la figura, es decir, la dosis o la distancia entre el nivel de requerimiento y el nivel objetivo de una variable es constante o casi constante a través del lote o no justifica una decisión de manejo diferencial, o tenemos variabilidad a lo largo o a lo ancho en el espacio dentro de los lotes, y eso sí justifica, en primera medida, reconocerla con un muestreo, cuantificarla y hacer una prescripción de orden variable. La otra cuestión, esa es muy básica y muy general. Ayer me cayó muy bien la idea, Martín Díaz ahorita dijo, bueno, no estamos planteando ninguna novedad, estamos planteando cosas que en este ámbito son muy conocidas. Esto es muy conocido, lo de muestrear, pero a mí todavía no me viene ningún registro que me saque de las 270 y tantas hectáreas por muestra que alguna vez vos dijiste, Fernando. Es decir, esto está muy lindo, hay que caracterizar la variabilidad, pero son más muestras de suelo. Yo no veo el crecimiento en eso. La otra cuestión que me interesa señalar es esta información también generada desde el grupo de INTA Manfredi, en donde a partir del registro de la venta de equipamientos podemos ver, y ahí en ese círculo está señalado, la tasa de ventas de equipos que permiten hacer dosis variable. Si alguien compra un equipo para hacer dosis variable es porque presumimos que lo está utilizando o que en el corto plazo lo quiere utilizar. No es tan cierto esto no es adopción, pero al menos son la capacidad instalada de equipamientos que permitiría hacer la agricultura de precisión en la Argentina, ¿no? No son muy generosos los números, pero tampoco son muy generosos los números en otros ambientes, y ya lo vamos a ver. El tema es cómo hacemos para generar la adopción. Este es un ámbito donde se capacitan, nos capacitamos, escuchamos, nos salimos motivados para ver si podemos promover estas técnicas. A nivel general, y estos son datos tomados complementarios del Censo Nacional Agropecuario, que es el único registro de gran cobertura, que a partir de un registro más o menos alrededor de 80.000 EAPs en la Argentina, resultó porque a alguien se le ocurrió poner una pregunta si se adoptaba la agricultura de precisión, ¿qué se adoptaba? El 12% de esas 80.000 EAPs, puede ser un número, el vaso medio lleno, medio vacío, es bastante cantidad de gente, pero falta mucho por hacer. La otra cuestión, que seguramente también Steve va a profundizar en mucho, es que, bueno, también miremos los países que quizás tienen más capacidad, más recursos, más gente trabajando en la temática, cómo están en la adopción, y si vemos las dos líneas superiores, en naranja y en rojo, son la adopción en dispositivos que permiten hacer dosificación variable. Estamos hablando alrededor del 40%. Si uno mira la tasa de adopción, ese periodo de tiempo es de alrededor de 20 años. Hay un crecimiento del 30%, hay una tasa más o menos de crecimiento del 1,5 por año, no es muy elevada. Si tomamos alguna otra tecnología de referencia en la Argentina y pensamos, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, lo que pasó entre el 97 y el 2000, pasamos de no haber organismos genéticamente modificados al 95-99% de adopción de la soja RR, pongámoslo en términos directos, ¿no? Estamos hablando de tecnologías muy diferentes. La otra cuestión es dónde se dan los cambios, y sigo mostrando cuestiones que tienen que ver con la adopción. La agricultura de precisión tiene un montón de elementos que se utilizan, un montón de herramientas, algunas de ellas muy vinculadas a la maquinaria, la mayoría. Y los puntos marcados son dos periodos de cambio que se dieron entre el 2013 y el 2018, de un relevamiento que nosotros hicimos con encuesta, algo similar a lo que hace, con otra magnitud, por supuesto, a lo que hace la Universidad de Purdue, pero viendo y preguntando sobre la adopción y los cambios. Y ahí aparecen algunas cuestiones asociadas a las plataformas digitales, como un cambio muy importante que aparecieron o se generalizaron después del 2012. La posibilidad de las imágenes satelitales, y también, bueno, ayer se mostró bastante, pero hay un hito ahí que fue el lanzamiento de la versión del Sentinel-2, que puso en disponibilidad un satélite que deja imágenes libres con una resolución espacial más que suficiente para caracterizar la variabilidad intralote.
son como cuestiones adicionales, y el crecimiento de los dosificadores variables también que se ha dado en ese año. Esto tiene que ver con que muchas empresas de la maquinaria agrícola, principalmente fábricas de sembradoras, empezaron de serie a incorporar las herramientas, y eso genera un montón de cuestiones. Otro relevamiento ya un poco más amplio, considerante a los países vecinos, el Uruguay, el Brasil y demás, nos muestran más o menos lo mismo, y rápidamente un poco las figuras esas, los círculos muestran cómo se está utilizando la información. En general, el grueso de la información se utiliza de manera descriptiva. Y si vamos al extremo superior, la prescripción después de la información es bastante poca en términos relativos. Es decir, el camino por transitar todavía es larguísimo. El tema es que nos siguen corriendo la vara. Entonces, lo que vimos ayer nos corrió muchísimo hacia adelante la vara, y estamos todavía lejos. Hay bastante por hacer. Y el del bastante por hacer, una componente importantísima es la capacitación. Entonces también surge claramente, por suerte, varias universidades han implementado diplomaturas de agricultura de precisión, hay varias, por ahí ayer, no sé si anda por acá, pero el amigo Gabriel Espósito fue uno de los que primeramente en la Argentina se motivó, inició con su curso de manejo sitio específico de nutrientes, y después la diplomatura, y hay otras facultades también que lo han incorporado. El agrónomo necesita capacitarse, pero el operario que va arriba de una máquina de varios cientos de miles de dólares también necesita capacitarse para que levante buenos datos y la información que tengamos para trabajar sea útil. Estamos por acá, estamos pudiendo captar la variabilidad y mirar la variedad de los lotes desde lo superior. En la Argentina, por ahí somos hay creadores de innovación, bastante. Por suerte, una de las cuestiones que crece fuerte en la Argentina es el desarrollo de software, y en esto ha habido un montón de compañías nacionales, otras internacionales, asociadas a algunas grandes empresas o multinacionales, pero las plataformas que permiten gestionar la información satelital generaron un cambio muy fuerte. Se inició tibiamente por el año 2012, y de ahí para adelante hubo una explosión de plataformas que permiten generar y manipular la información. Antes teníamos que ser o rodearnos de especialistas en SIC y de teledetección para hacer este análisis de información. Hoy, a 3-4 clics de distancia, resolvemos la caracterización de un lote. ¿Y qué utilidad tiene en términos de esto, de manejar la fertilidad? A mí no me sirve mucho ver variabilidad si no me ayudan a tomar decisiones de manejo diferencial. Y en esto también hay una deuda, porque muchas de las plataformas, diría que la mayoría, no tienen elementos que lleven los métodos diagnósticos a la prescripción sitio específico o variable, y ahí hay que trabajarlo. Así que un poco para cerrar y dar pie a Agustín, como para que ya empiece a ver, decir, bueno, cómo está resolviendo él desde la práctica, desde su empresa, desde Clarion, desde el servicio y de su perspectiva. Dejemos un poco de ser espectadores de estos cambios que transcurren a una velocidad altísima y pasemos a ser un poco más protagonistas. Así que de mi parte, esta es la introducción que quería hacer para el tema. Agustín, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto para mí estar acá, estoy muy contento. Quiero agradecer principalmente a María Fernanda, a Fernando por la invitación, a Esteban también, y por el trabajo que hacen, por todo el tiempo que le dedicaron a esto y por todo lo que hacen para que este clásico de la fertilidad del suelo siga manteniendo la calidad y que todavía estemos acá. Bueno, muchas gracias a Ricardo también. Para mí es un placer compartir este momento con él. Yo era chiquito, estudiante de grado, estaba de ese lado y Ricardo estaba acá. Uno de los pioneros de agricultura de precisión en Argentina, y yo aprendí mucho de él. Y también un gusto compartir este panel con Steve, con quien tengo el gusto de trabajar desde hace ya como 15 años que lo conozco, en un proyecto de investigación cuando estaba en Estados Unidos. Y bueno, también un gran privilegio para mí compartir este panel con ellos. Y bueno, muchas gracias por el cóctel de anoche, estaba todo muy rico. Y con el Dr. Philip tomamos la sabia decisión de retirarnos a tiempo para no incurrir en excesos que deterioren la calidad de esta presentación. Bueno, les voy a contar alguna historia. Fernando me pidió que sean historias de éxito
de 12 años de aprendizaje. No sé si son de éxito, pero son algunas historias que hemos aprendido y voy a tratar de contarle algunas cosas que pienso que pueden ser útiles. Lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, mejorar los indicadores físicos y económicos y lograr un menor impacto ambiental, yo creo que son los objetivos de la agronomía en general, ¿no? No hay nada nuevo en esto, pero con las tecnologías que hoy tenemos disponibles, yo creo que tenemos la obligación de que esto se maximice o poder hacer las cosas mejor agronómicamente. Y para hacer esto, que parece conceptual, yo les propongo un modelo bastante sencillo, que parece como, leído ahí, parece como que es algo que le robé a Nacho, porque Nacho ayer habló de agricultura cuantitativa, y capaz que sí se lo robé, pero no me acuerdo en realidad. La cuestión es que me gusta ese concepto de entendimiento continuo, cuantitativo de la variabilidad, y un poco para desafiar el concepto ese que a veces tenemos medio categórico, ¿no? De tratar de separar la variabilidad dentro de los lotes en tres grandes cosas, es decir, loma, media loma, bajo, alta, media y baja productividad. Porque ahí entre medio, por ahí hay cosas que son interesantes y que con ese concepto categórico simplificado nos lo perdemos, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo de esta presentación también es desafiar ese concepto, por ahí tenemos. Si hay algo que quiero que se lleven de esta presentación es que hacer agricultura de precisión o un manejo variable de insumos no es poner 3 o 4 imágenes satelitales una arriba de otra, sacar 3 o 4 muestras de suelo y pretender parámetros físicos y económicos superiores a lo que uno logra con agricultura tradicional que de alguna manera ignora la variabilidad. Entonces vamos a imaginarlo en este esquema simplificado que hay un nivel de productividad y un nivel de fertilización óptimo, ¿no? Que vaya a saber dónde está, y que nosotros tenemos, dependiendo del lote, un gradiente de variabilidad, que puede ser más o menos importante. Entonces para mí el desafío es interpretar cómo ese gradiente de variabilidad tiene una implicancia sobre el nivel óptimo a fertilizar, ¿no? Generalmente eso ocurre en diferente nivel, y a veces hace falta más de una capa de información para entender ese nivel óptimo de fertilización, ¿no? Independientemente del nutriente. Pensemos en algo simplificado y conceptual por ahora. Y voy a empezar con una variable que puede interpretarse como una variable para entender la variabilidad, que es la profundidad efectiva de suelo. Y lo que hemos visto a través de trabajos clásicos, por ahí de Pablo Calviño, de Víctor Sadras en el sudeste y después de otros trabajos, es que en general existe una tendencia que el nivel óptimo a fertilizar, el nivel de productividad primero con los trabajos iniciales y después el nivel óptimo a fertilización tiene una proporcionalidad. Hay un efecto bastante lineal de que a medida que el suelo se hace más profundo, en general las dosis óptimas de fertilizante aumentan. Pero esto también interacciona con el año, porque cuando el año, la campaña es más restrictiva desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista térmico, esa tasa de disminución a medida que el suelo se vuelve más somero tiende a ser más abrupta, ¿no? Es decir, los suelos nos perdonan menos en las campañas más restrictivas cuando trabajamos en suelo somero, a medida que el suelo se hace menos favorable. Entonces también hay un componente temporal ahí que tenemos que tener en cuenta y los invito ya a ir pensando en que esas zonas de manejo tal vez tienen que ser dinámicas y tiene que atender a factores tal vez dinámicos o temporales, integrar esa temporalidad también. Y hay varios trabajos que hemos hecho, una tesis de maestría que yo dirigí hace un tiempo de Daniel Arana en el sudeste, en donde veíamos esa linealidad, ¿no? que aparentemente era bastante constante, que la dosis de nitrógeno bajaba bastante lineal con la profundidad del suelo. Era uno de los componentes, no una sola cosa. Cuando usamos otra variable para definir la variabilidad, por ejemplo el contenido de sodio, que es tóxico para las raíces, que es un elemento, si se quiere, restrictivo para la productividad, ya ese componente o esa forma, esa relación con productividad o con nivel de fertilización óptimo deja de ser lineal, ya tiene otra forma, porque cuando nos aproximamos a esos manchones de sodio, la productividad se desmorona y muchas veces también lo hace la respuesta a la fertilización y la dosis óptima de fertilizante, ¿no? Independientemente del nutriente que se trate. Y también hay un componente temporal en eso, porque con los años más favorables hídricamente esas sales tienden a diluirse, entonces el efecto deleterio o el efecto nocivo es menor, ¿no? Pero ya empezamos a entender que la forma de la relación es distinta y es interesante estudiar la forma en la que las variables se relacionan, por lo menos a nivel sitio específico. Cuando usamos la textura del suelo para interpretar esa variabilidad, dependiendo de la zona, dependiendo del caso, en general aparece una forma de campana, es decir, que los cultivos maximizan la productividad en una textura dentro del lote intermedia, por encima y por debajo del cual el rendimiento y muchas veces la respuesta a insumos cae. Cuando nos vamos a algo más arenoso, el suelo es menos productivo, tiene menos capacidad de retención de agua y por lo tanto la productividad baja. Y cuando nos vamos a suelos muy arcillosos también.
Hay campos que experimentan toda esa campana, es decir, que tienen variación en la textura en donde se ve toda esa campana. Hay campos que tienen solamente la parte ascendente de la campana, la parte descendente de la campana. Eso depende de la variabilidad, pero hay bastante consenso en que está, aunque sea en términos generales, esta relación se mantiene. Y también hay consenso de que esa campana cambia de forma dependiendo del año, ¿no? La base de esa campana se hace más angosta cuando las condiciones son más restrictivas desde el punto de vista hídrico, sobre todo, ¿no? Las lomas arenosas deterioran mucho más su productividad y lo mismo lo hacen los ambientes afectados a suelos más arcillosos, ¿no? Y especialmente para nitrógeno, y esto tenemos datos de la tesis de Paula Girón en Inta Villegas en años muy húmedos, a veces se da algo diferente, porque esas zonas que tienen más arcillosas, por ahí hay desnitrificación o problemas de pérdida de nitrógeno, entonces ahí la respuesta a nitrógeno, puntualmente para nitrógeno, aumenta bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno interpreta esa variabilidad que a veces vemos, porque dependiendo de la campaña, de la sensibilidad del cultivo y a veces del nutriente, lo que tenemos que hacer agronómicamente cambia mucho. Entonces desafío de nuevo esos modelos simplificados que tratan de medir una cosa y tratar de recomendar para un montón de cosas y resolver un montón de cuestiones. Otra forma de medir la heterogeneidad del suelo es usar productividad de cultivos anteriores, sea con mapas de rendimiento o con imágenes satelitales, porque a veces es más barato, es más conveniente hacer esto, ¿no? Y en ese sentido, lo lógico es pensar que los cultivos responden más cuando el rendimiento es mayor, o sea que hay una, digamos, proporcionalidad en la respuesta a nitrógeno con el rendimiento. Bueno, en algunos casos eso ocurre, es decir, tenemos que fertilizar más las partes del lote donde el cultivo rinde más. A veces eso ocurre con una pendiente diferente, porque las zonas más productivas también son mejores para mineralizar nitrógeno, también hay mayor eficiencia de uso de nitrógeno, entonces la dosis óptima en esos lugares no sube proporcionalmente al rendimiento. En Estados Unidos se ha avanzado mucho sobre eso. Y a veces esas zonas más productivas, de mayor productividad promedio histórica, son excelentes para mineralizar nitrógeno. Entonces la dosis de nitrógeno cambia y baja un montón ahí. Entonces, bueno, en esto se ha avanzado mucho, sobre todo en Estados Unidos, tratando de separar y de independizar la productividad de la respuesta a nitrógeno, ¿no? Hay bastante consenso en que hay una independencia en maíz y trigo entre el rendimiento y la dosis óptima a fertilizar. Y usando la productividad también, pero para fósforo, y bueno, ahí es lógico pensar que la exportación de fósforo aumente proporcionalmente con la productividad del lote, y eso en lotes con poca variabilidad espacial ocurre, pero cuando existe mucha variabilidad espacial, esa relación se deteriora, entonces pasa un montón de cosas que está dado por la variabilidad espacial, sobre todo a nivel con alta resolución espacial. Cuando se da una variabilidad bastante caprichosa en el suelo, esa relación que parece lineal se deteriora. Así que hay que tener en cuenta también la situación inicial. Pero bueno, digamos, lo que yo intento con estos modelos simplificados, que son tal vez demasiado simplificados, es contar cómo, leyendo la misma cosa, la interpretación puede ser distinta dependiendo de varias cuestiones. Entonces, bueno, yo les voy a contar una historia que es bastante federal, como me gusta a mí. O sea, en 12 años recolectamos información de varias provincias, de varias regiones del país, y bueno, voy a hacer un recorrido de cosas que a mí me parecen interesantes, que hemos aprendido y que con tecnología de fertilización variable o de concepto sitio específico hemos logrado de alguna forma incrementar la eficiencia en el uso de los insumos, puntualmente de los nutrientes, en relación a un manejo simplificado que de alguna forma ignora esta variabilidad. Y bueno, ¿cuáles fueron las preguntas que nos hicimos en esos lotes en los que trabajamos? Bueno, primero, si existe variabilidad espacial que justifique su consideración, si vale la pena hacer esto. En segundo lugar, mediante qué herramientas puede ser esta variabilidad razonablemente mapeada e interpretada. ¿Qué tan estable es la relación de esa variabilidad con la respuesta a la fertilización, que es la pregunta clave? Si existe estabilidad o si existe algo que podamos predecir, podemos usar esa información, pero si no existe, si es todo random, si es todo aleatorio, hay que tener mucho más cuidado. Y obviamente al final puede la fertilización con dosis variables justificarse desde el punto de vista económico, ¿no? Porque si no lo podemos justificar económicamente, por más que sea todo esto muy lindo, es poco sustentable en el tiempo. Bueno, ¿qué hicimos en esos más de 600 lotes? Bueno, hicimos un esfuerzo agronómico para entender la variabilidad espacial de los lotes, hacer un diagnóstico, lo llamamos caracterización ambiental. Y bueno, hay un montón de cosas que se pueden medir para lograr eso. Bueno, nosotros tratamos de usar las variables que más nos ayudaban a entender la heterogeneidad del lote y cómo eso pensábamos que iba a tener implicancias en la respuesta a la fertilización.
Medimos elevación con GPS de buena precisión, medimos conductividad eléctrica aparente, que es una buena variable para determinar indirectamente patrones texturales, con muy buena resolución espacial, y en algunos casos también sodio o profundidad efectiva. Hicimos un esfuerzo mediante un muestreo de suelo denso, en grilla en este caso, con una muestra por hectárea, muy parecido a lo que se hace en el centro-oeste de Estados Unidos, o hectárea y media, sobre todo pensando en fósforo, pero también nos llevamos algunas sorpresas en otras cosas también. Y tratamos de estudiar patrones de productividad para ver cómo esto se relacionaba con las otras cosas que habíamos medido. Usamos mapas de rendimiento en los casos donde había, mapas de buena calidad, y si no, bueno, nos tuvimos que conformar con imágenes satelitales, que no es lo mismo, que no tiene la misma sensibilidad, si uno quiere, no representa lo mismo, pero bueno, cuando no hay información por lo menos nos da una idea de cómo varían los patrones de productividad. Y bueno, la primera cosa que hicimos, y acá les muestro un trabajito que publicamos en el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión hace 4 años, fue hacer un esfuerzo para agarrar dos variables, elevación y conductividad eléctrica aparente, para 4 localidades en realidad, y tratamos de poner mapas de rendimiento arriba de esos mapas de elevación o arriba de esos mapas de Berry para ver cómo era la relación, para estudiar cuantitativamente de alguna manera cómo era la relación entre la productividad de los cultivos y variaciones adentro del lote de la elevación o de la textura indirecta a través de esta variable. Y bueno, fíjense que la soja en algunos casos no lee prácticamente nada, el ambiente o la variabilidad espacial, y en algunos otros casos sí. Cuando uno empieza a ver consistencia en los cultivos, empieza a identificar áreas candidatos que aparentemente tienen cierta estabilidad espacial, estabilidad temporal en cuanto a cómo se comportan, pero la soja por ahí es más difícil como indicadora de por lo menos cuando la heterogeneidad no es demasiado extrema, es más difícil. Ahora, cuando ponemos trigo o cebada, empiezan a ver, en algunos casos, empiezan a dar estas formas que son interesantes, ¿no? Con pendiente positiva, con pendiente negativa, o esas formas de campana que yo les explicaba. Fíjense el 9 de julio en el caso de abajo, las lomas arenosas con baja nivel de conductividad eléctrica aparente deterioran mucho su productividad, las partes más arcillosas lo mismo, y las partes de conductividad intermedia son las que maximizan la productividad. Y cuando ponemos maíz, que es un cultivo mucho más sensible, por ser más sensible de por sí, además por ser un cultivo de verano, estas campanas aparecen de manera mucho más prolija, ¿no? Entonces podemos ver, incluso cuando tenemos 2 años, ahí en amarillo, de esas campanas que se repiten, nos está diciendo que esas zonas que estamos viendo, digamos, son consistentes en el tiempo. Y ahí nos empezamos a entusiasmar, que puede haber cosas que podemos medir que nos sirven bastante bien en el tiempo para poder hacer cosas que agronómicamente tengan valor. Y lo bueno de esto, a mí me parece, que es un buen ejercicio que les propongo que lo hagan, poner mapas de rendimiento, poner las cosas que hayan medido y tratar de ver estas relaciones, aunque parezcan muy simples, es que de esta forma son los cultivos los que nos dicen dónde empieza una zona y dónde termina la otra. No es que necesitamos sí o sí un software súper espectacular, súper sofisticado para hacer esos clústeres o esa zona, porque acá, digamos, hay bastante más objetividad, ¿no? Dependiendo del cultivo y dependiendo de la sensibilidad del cultivo, tal vez hay que hacer una zonificación que sea dependiente de cada cultivo, ¿no? Entonces, me gusta sacarle esa rigidez y que, bueno, digamos, este tipo de estudios nos ayuden a delinear zonas con más objetividad. Pero esto no es necesario, digamos, esto no es suficiente, es la primera parte, empezar a entender la variabilidad y cómo la variabilidad, los cultivos reaccionan a esta variabilidad. La otra cosa que tenemos que hacer es entender, bueno, cómo interacciona esto con la respuesta a los insumos, con la respuesta a la fertilización, que es lo que nos interesa a nosotros. Y para esto, bueno, en la investigación en campos de productores, o el on-farm research, que se habló bastante ayer, hemos encontrado un aliado estratégico, ¿no? Hoy tenemos un montón de tecnologías que nos permiten hacer investigación de muy buena calidad dentro de nuestras prescripciones y aprender un montón de eso, aprender cuando nos equivocamos, optimizar modelos, trabajar un montón para hacer las cosas cada vez mejor y que sea un modelo que realmente se vaya retroalimentando. Y hay muchas opciones de investigación en campos de productores. Nosotros hemos empezado primero con las microparcelas cosechadas a mano, que tienen muy buenas ventajas porque son muy precisas, pero son muy difíciles de escalar, son muy caras. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto grande con las típicas microparcelas que uno pone en áreas estratégicas del lote, no se puede, digamos, llegar a conclusiones o por lo menos a agarrar una escala muy grande, pero sí son muy útiles para preguntas estratégicas. Hemos trabajado mucho con esto y la verdad que nos ha dado información muy buena, de muy buena calidad. Están los ensayos en franjas, con los que he trabajado mucho tiempo, me han sacado algunas canas porque son bastante difíciles muchas veces para trabajar, porque tienen algunos problemas estadísticos, violan, si uno quiere, algunos de los principios del diseño experimental, sobre todo la aleatorización. Y entonces, bueno, para algunas preguntas son útiles cuando no hay muchos tratamientos, atravesar la variabilidad del lote y ver esto.
pero para algunas otras cosas son insuficientes, básicamente porque a los estadísticos no les gustan mucho, porque hay que hacer un esfuerzo estadístico bastante grande para separar el efecto del tratamiento del efecto del ambiente, del efecto del suelo, digamos, ¿no? Y eso, bueno, complejiza un poco el análisis. Algo bastante más nuevo, que desde el punto de vista estadístico tiene algunas ventajas, son los ensayos en tablero de ajedrez, que sí tienen aleatorización, que logran un mejor balance, que tienen repetición. Y bueno, en este hemos trabajado bastante y nos ha dado muy buena información para algunas preguntas puntuales, ¿no? Y hoy en día lo bueno es que la tecnología que tenemos de aplicación y de siembra nos permiten hacer parcelas excelentes, que son casi tan buenas como las microparcelas que nosotros desarrollamos trabajando a mano durante mucho tiempo, ¿no? Y las máquinas, las cosechadoras con monitor de rendimiento tienen un montón de resolución espacial para poder cosechar estas parcelitas y entender un montón de la respuesta a insumos a través de esto. Así que les voy a contar algunas historias que hemos aprendido a partir del análisis de esos trabajos. Vamos a empezar bien arriba con la zona norte. Algunas cosas interesantes que hemos aprendido ahí. Primero, variabilidad espacial en el fósforo. Lotes de Santiago del Estero, Salta y Chaco. Los puntitos verdes es fósforo Bray en partes por millón, a 20 centímetros. Las clases de interpretación típicas que usamos de varios lados, ¿no? De muy bajo a muy alto. Fíjense todos los puntitos verdes, niveles muy altos de fósforo. Y bueno, claramente acá no hay que fertilizar. Lo que tenemos que hacer es monitorear la tasa de caída, porque acá obviamente que el balance es negativo. Y después definir a partir de cuándo, o sea, hasta dónde vamos a dejar caer el fósforo y a partir de cuándo vamos a empezar a reponer. Pero está claro que no tiene ningún sentido fertilizar con estos niveles tan altos de fósforo, ¿no? Por lo menos por ahora. Ahora, no todo es abundancia en el norte. Explorando esto, nos fuimos a una localidad en la provincia de Jujuy y empezamos a encontrar esto. Todos puntitos rojos, bajo, súper bajo, muy bajo. Mandamos a repetir el laboratorio, que me pusieron los pelos de punta. ¿Qué pasó acá? ¿Hay problemas por todos lados? No, no hay problema. Y estos no son suelos calcáreos, doctor García. Antes que levante la mano, son suelos ácidos, levemente ácidos. Acá, evidentemente, el material madre que le da origen al suelo es pobre en fósforo. Después, estudiando un poco las cartas del suelo, nos dimos que había una parte ahí en donde eso ocurría. Muy interesante, nos llamó mucho la atención. Cuando empezamos a explorar respuesta a nitrógeno con estos tableros de ajedrez en las zonas más nuevas, o sea, que tienen menos de 10 o 15 años de agricultura, yo esto no lo creía, no pensé que iba a ocurrir, pero bueno, en Chaco, en Santiago del Estero, tenemos varios ejemplos de esto. Vemos que la oferta del suelo es tan buena, digamos, la capacidad de esa materia orgánica joven de mineralizar es tan alta, que satisface bastante bien las demandas de los cultivos, por lo menos de esos niveles de productividad que exploramos ahí. Entonces, bueno, nos cuesta encontrar respuesta a nitrógeno en esos suelos que tienen desmonte de hace 10 años o 15 años. No quiere decir que no los haya, pero bueno, acá está claro que el pool mineralizable del suelo y el acople entre mineralización y absorción es muy bueno. Bajamos un poquito, Quimilí, Santiago del Estero, donde empezamos a ver alguna respuesta. Fíjense que para dos relaciones de precio, 13:1 o 10:1, grano de maíz, nitrógeno, empezamos a ver relaciones y ahí intentamos separar, mediante la conductividad eléctrica aparente, dos zonas, una que rinde un poquito más, de textura más fina, una que rinde un poquito menos, pero fíjense que las curvas de respuesta son muy parecidas, ¿no? Acá no hay interacción nitrógeno por ambiente, quiere decir que la heterogeneidad que encontramos en el suelo no es suficiente para separar cosas muy diferentes desde el punto de vista de la respuesta óptima a la fertilización. Entonces acá, bueno, evidentemente, por ahora, con este nivel de variabilidad, no hay demasiada ventaja por incorporar la fertilización variable y tenemos que ser conscientes de eso. No hay que forzarla simplemente porque la podamos hacer. A veces el suelo nos dice, bueno, acá hay cosas más o menos diferentes, pero no significa que vos te tengas que complicar la vida con fertilización variable. En estos casos, una fertilización uniforme bien diagnosticada es tal vez la mejor opción. Ahora, nos vamos a la zona más viejita de Salta, que ya tiene unos cuantos añitos de agricultura, Rosario de la Frontera, Metán, Las Lajitas, y empezamos a ver cosas tan fascinantes en cuanto a variabilidad espacial como lo que hemos encontrado incluso en el medio oeste americano, que tiene un montón más de variabilidad. Esto es un lote en Rosario de la Frontera con una superficie, bueno, de nuevo, esto es muestreo en grilla de fósforo, y fíjense patrones muy marcados de variabilidad espacial, muy difícil de predecir con otra cosa que no sea a través de este muestreo denso. Cuando delineamos a través del kriging, que es una herramienta que usamos, un método que usamos para simular información donde no hay información, es decir, qué pasa dentro de esos puntitos, pudimos separar zonas con las clases de interpretación de muy bajo a muy alto y vemos que hay, qué sé yo, el 35 o 43% del lote que no requiere la fertilización, por lo menos en el corto plazo, y hay otra parte del lote que responde a altas dosis de fósforo, ¿no? ¿Cómo hacemos en un lote como este para, con fertilización uniforme, lograr eficiencia en el uso del fósforo, si ustedes quieren, ¿no? Es como una frazada corta. Entonces, en estos casos en donde más se justifica hacer un esfuerzo, aunque sea una vez, para caracterizar bien la variabilidad espacial en el fósforo.
Esto es otro ejemplo en las lajitas, con variabilidad también el fósforo a la derecha, pero miramos pH y ahí sí aparece pH calcáreo. Ahí sí parece pH alto en los lugares de bajo fósforo, lo cual nos empieza a sugerir que el Bray ahí no anda. Bueno, ¿qué hacemos? Nos pasamos a Olsen, usamos Melic 3, que aparentemente es un poco mejor para estas situaciones. Bueno, ahí tenemos un problema de diagnóstico que tenemos que empezar a entender, pero bueno, acá está claro que la variabilidad de fósforo está traccionada por el pH del suelo, a diferencia de lo que le mostraba en el caso anterior. ¿Y qué hicimos en nitrógeno en esta zona? Bueno, fuimos a través de estos tableros de ajedrez tratando de entender la respuesta a nitrógeno, la interacción nitrógeno por ambiente, es decir, si había varias curvas de respuesta a nitrógeno dentro del lote. Les presento un ejemplo acá con variabilidad espacial en la materia orgánica, puntitos rojos ahí en la parte norte del lote, con baja materia orgánica, que también tiene textura más gruesa, es el del centro, es un mapa de conductividad eléctrica aparente. Y en la parte sur, la parte roja o amarilla, con valores más altos de materia orgánica, textura más fina y como se ve, mayor capacidad productiva. Entonces pusimos algunos tableros de ajedrez con un rango de dosis de nitrógeno para tratar de entender la respuesta. Cosechamos con monitor de rendimiento el lote y los tableros. Y bueno, pudimos ver en principio que había patrones que se veían en la materia orgánica y en la conductividad eléctrica aparente que se repetían. Es decir, es una buena idea. La variable que usamos para prescribir tiene algo que ver con lo que estamos viendo en rendimiento. Pero de ninguna manera podemos separar realmente si fue el nitrógeno lo que logró esto. O sea, no podíamos separar el efecto del ambiente del efecto del nitrógeno. Para eso usamos los tableros de ajedrez, que nos permiten separar, en este caso en función de la conductividad eléctrica aparente, las parcelas para lograr tres situaciones. Una situación ahí con suelo de textura más gruesa, de menos de 9 milisiemens por metro de conductividad, donde no hay respuesta a nitrógeno. Esto era maíz pisingallo, que rindió 3.000 kilos todos, sin un beneficio por la fertilización nitrogenada. Una zona de conductividad eléctrica intermedia, entre 10 y 33 milisiemens, en donde sí se ve una típica curva de respuesta a nitrógeno, con un óptimo económico de alrededor de 90 kilos de nitrógeno. Y una zona más arcillosa, un poquito más de textura más fina, con más materia orgánica, en donde fíjense que el testigo sube. Y la dosis óptima económica, si bien la productividad es mayor, un poco mayor, la dosis óptima económica vuelve a caer. Y esto me sirve también para desacoplar el concepto digamos, ese concepto de relación directa entre digamos, respuesta a la fertilización y productividad, porque en esas zonas, evidentemente, el suelo es tan bueno que hace que la dosis óptima económica vuelva a caer. Entonces, interpretar esto nos ayuda mucho a tomar decisiones que no sean simplificadas o que no usen modelos conceptuales que son erróneos. ¿Qué pasa en el este? Aprendimos mucho trabajando en algunos lugares en Entre Ríos y también en Uruguay. Lo de Uruguay me llama mucho la atención, las respuestas a nitrógeno que vemos en Uruguay son fenomenales. Mis amigos uruguayos seguramente se matan de risa de mí porque a mí me parece que estoy descubriendo América, pero vemos respuestas sensacionales a nitrógeno. Esto es maíz bajo riego en el centro, el testigo rinde 3 toneladas y con nitrógeno llegamos a 12 toneladas, es decir, el rendimiento se multiplica por 4 y algo parecido pasa en colza. La verdad que por eso los uruguayos saben tanto de manejo de nitrógeno, ¿no? Porque el nitrógeno no te perdona si te quedas corto. Así que, bueno, hemos aprendido mucho del enfoque que tienen ellos de ir haciendo un seguimiento. Y bueno, muy divertido Uruguay en cuanto a la variabilidad de fósforo y potasio, ¿no? Estos son los primeros mapas que hemos hecho de muestreos en grilla. Eso es fósforo Bray a la derecha, potasio Melic 3 a la izquierda. Patrones muy marcados que no se parecen para nada. O sea, si no es con el muestreo en grilla, ¿cómo hacemos para zonificar y darnos cuenta que hubiéramos encontrado eso? Así que en Uruguay los muestreos en grilla, teniendo en cuenta la variabilidad fenomenal que hay en un montón de cosas, nos han ayudado mucho, ¿no? Bueno, acá muestro simplemente un ejemplo de cómo se reparte la nutrición del lote en fósforo y en potasio. Y en el barrio de enfrente la cuestión no es muy diferente. En Uruguay, en Entre Ríos, hemos encontrado también patrones de variabilidad muy marcados, en donde bueno, estamos muy contentos con estos muestreos que nos permiten, aunque sea una sola vez, saber cuál es la situación de partida en cuanto a la distribución de fósforo. Nos pasamos para el otro lado, al oeste, provincia de La Pampa. Acá la elevación cuenta mucho de la historia. Es un mapa de elevación del terreno. Y bueno, como la elevación también tracciona otras cosas, materia orgánica, textura, midiendo esta variable tenemos un porcentaje bastante grande de la productividad de la respuesta a insumos. Y acá para simplificar les muestro 3 curvas de respuesta en ese lote que les mostraba, en donde vemos que la loma, bueno, digamos, está sujeta a un déficit hídrico muy importante, en donde la dosis óptima económica bueno, es más baja, sobre todo hídrico, pero hay otras cosas que también tienen que ver, que hacen que esa curva sea más chata.
Y las zonas de elevación intermedia y más alta, bueno, rinden mucho más y responden mucho más a nitrógeno, ¿no? Está claro acá que el agua es lo que condiciona de alguna manera la respuesta a nitrógeno. Y ahí le pongo dos relaciones de presión para que vean que cuando realmente identificamos un área dentro del lote con respuesta a la fertilización, casi que cualquier relación de precios paga la respuesta a la fertilización. La cuestión es estar seguro dónde el cultivo va a responder. Y en Villegas, esto que le mostraba, esto es parte de la tesis de maestría de Paula Girón, tuvimos 2 años muy húmedos, con muchos excesos hídricos, caracterizamos el lote en función de la conductividad eléctrica aparente y de la profundidad efectiva del suelo, básicamente el tapto. Los rojos son los taptos que son muy característicos en Villegas y los verdes son los apludoles típicos, profundos. Y como esas campañas fueron muy húmedas, lo que encontramos fue muy interesante, también para desacoplar el concepto entre productividad y respuesta, y es que las zonas que rendían menos respondían más a nitrógeno. Porque en esos taptos, como la campaña había sido muy húmeda, había habido mucha pérdida de nitrógeno, los testigos rinden menos, pero la respuesta a la fertilización y la dosis óptima económica es más alta en aquellos lugares en donde rinde menos. De nuevo, esto nos viene bárbaro para alentarnos a pensar mejor esos modelos simplificados que quieren fertilizar más donde el cultivo rinde más. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, bueno, la profundidad efectiva de nuevo, esto es un ejemplo en Olavarría, caracterizado en función de la profundidad efectiva del suelo. Los rojos son partes con tosca 30 centímetros y los verdes son suelos profundos. El rendimiento de la soja previa nos mostraba que había una relación clara entre profundidad efectiva y rendimiento. Pusimos un tablero de ajedrez para entender, encontramos que la respuesta a nitrógeno está claramente identificada por la profundidad efectiva del suelo. Esto obviamente que depende de cuánto llueve, pero está claro que ahí, midiendo profundidad efectiva, tenemos un gran porcentaje de la variabilidad bastante considerada. Y en fósforo, la cuestión en el sudeste es bastante más preocupante, les diría, que en otros lugares, ¿no? Porque si bien acá uno ve para 3 lugares del sudeste o del centro variabilidad, hay mucha proporción de los lotes con fósforo muy bajo realmente. No quiere decir que un muestreo tradicional no haga las cosas no muy bien, porque si uno pincha en ese de 55 en algún lugar y, digamos, pone todo en una bolsita, tiene tendencia por la distribución que tiene el fósforo en general, que es log normal, es decir, que hay muy pocos valores muy altos que a veces sesgan mucho el promedio a la derecha, nos hacen creer que el lote está mejor nutrido de lo que está. Ese es un problema de los muestreos tradicionales. Y fíjense que, bueno, acá hay, por lo que sé yo, 70, 80% del área donde se requiere una dosis alta de fertilización para maximizar la productividad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo que hemos visto en el sudeste son, en cuanto a fósforo, bueno, condiciones de suelos bastante degradados, lamentablemente, en la distribución de fósforo. Y en el norte de la provincia de Buenos Aires les muestro un ejemplo de variabilidad solamente en Carmen de Areco de fósforo. Y una cosa muy interesante que descubrimos es, fíjense el pH, afuera de los pivots y adentro de los pivots. Afuera de los pivots, valores de 6, pH neutro. Y adentro de los pivots se empiezan a poner, los puntos se empiezan a poner naranjitas, amarillitos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, evidentemente el agua de riego está poniendo sodio, está poniendo carbonatos. Y fíjense qué interesante, donde los dos pivots se superponen abajo, más puntitos rojos. Tenemos un problema acá con el riego, tenemos que, digamos, tomar conciencia de esto, hay que ver si después con yeso se puede solucionar o no, pero bueno, es un tema muy preocupante, nos vienen un montón de consultas sobre gente que está haciendo macana realmente con el riego, con aguas que no son del todo de buena calidad. Y este último ejemplo lo he mostrado varias veces, que me gusta porque sirve para mostrar a veces dos condiciones diferentes. Ahí en ese lote de General Alvear, uno ve ese lote, ve que las zonas de fósforo alto están bastante bien agrupadas en la loma, entonces uno dice, bueno, también podría haber hecho un muestreo más laxo acá, es decir, sacar menos muestras, ahorrar un poco y lograr representar la variabilidad de fósforo de manera satisfactoria, ¿no? Un muestreo en zona acá podría haber sido algo razonable. En cambio, en este otro lote de 25 de mayo uno ve cosas bastante caprichosas, ¿no? Acá hay bastante antrópico, hay bastante de lomas arenosas que se mezclan con bajos, lotes que se levantaron. Bueno, acá es mucho más difícil entender con alguna capa de información previamente definida este patrón. Y entonces, bueno, nosotros con Cecilia Bonelli, en su tesis de especialización de la FAUBA que defendió hace poquito, allá tienen un póster que les invito a ver, hicimos un trabajo para evaluar diferentes criterios de muestreo y ver en qué casos el muestreo denso se justificaba, en qué casos se pueden hacer bien las cosas con muestreos dirigidos. Los invito a verlo porque está muy interesante, hemos aprendido bastante de hacer esto. Y una última cosa de encalado, bueno, hemos visto que las lomas arenosas se nos han acidificado más, eso no es ninguna novedad porque están menos bafereadas en general, el problema de la acidificación va a aparecer en algunas partes del lote, en muchas partes, fíjense valores por ahí de mayor tendencia a valores rojos en las zonas más arenosas, y bueno, una parte de la tesis doctoral de Gastón Larrea, que está bajo la dirección de Hernán, de INTA Balcarce, nos permitió hacer unos ensayos el 9 de julio, en donde no veíamos respuesta al encalado en soja y en maíz en los bajos, por más que el pH era 6,
porque estaban más buffereados, porque tienen más materia orgánica, más capacidad de compensar esa acidez, pero sí se ven respuestas bastante consistentes en las lomas arenosas, ¿no? Que tienen menos calcio, menos magnesio, menos zinc, obviamente un problema un poco más acentuado, ¿no? Si bien son incipientes, si uno quiere, por ahí las primeras respuestas, en algunos lugares puntuales son muy interesantes. Así que es una cosa para abrir los ojos, el tema de las bases, porque bueno, vamos a tener ahí un tema para atender. Nosotros hicimos una simulación, que yo lo he mostrado varias veces, de la rentabilidad de la fertilización variable en base a un muestreo en grilla. Nosotros no tenemos ensayos de dosis variable versus dosis uniforme en todos los campos que hemos muestreado. Entonces nos hemos basado en información publicada para simular la respuesta adicional a la fertilización, es decir, simular cuánto más produce la fertilización variable por aplicar un poquito más de fósforo en relación a la fertilización uniforme, sobre todo en aquellos lugares del lote en donde el fósforo es bajo o muy bajo, y obviamente cuánto fertilizante la fertilización variable ahorra por no aplicar donde el fósforo es alto y donde la fertilización uniforme sí aplicaría. Bueno, hicimos una simulación que está llena de errores, por supuesto, porque hay varias cosas que tenemos en cuenta acá, pero nos sirve por lo menos para tener una idea de cuál es el impacto económico que tiene, en este caso les muestro soja, la fertilización variable en relación a la fertilización uniforme. Cada barrita obviamente se compone de dos componentes, el ahorro de fertilizante y el aumento adicional de producción. Pero más que eso, digamos que es descriptivo, lo que más me interesa es entender por qué hay tanta variación, por qué algunos lotes se benefician solamente con $20 por hacer fertilización variable en relación a un muestreo en grilla y otros lotes tienen una ventaja de $80, ¿no? Siempre hablando de fósforo. Y bueno, lo que hicimos es pensar, bueno, evidentemente los lotes más variables son los que más se benefician de la fertilización variable. Vamos a usar algún parámetro que nos permita de alguna forma describir variabilidad. Vamos a usar el coeficiente de variación. Entonces ponemos el coeficiente de variación como un predictor de la ventaja económica de la fertilización variable en relación a la uniforme y vemos que hay una tendencia, pero con mucha variabilidad, ¿no? O sea que no es solamente la variabilidad inicial lo que explica la ventaja económica de la fertilización variable. Entonces probamos con varias cosas y pusimos el fósforo inicial, solamente el promedio de todos esos puntitos, y vemos que es un indicador bastante interesante de la rentabilidad de la fertilización variable. Porque podemos identificar un área entre 10 y 20 partes por millón en promedio en donde la ventaja económica de la fertilización variable es más importante. Por debajo y por encima del cual esa ventaja se disminuye. ¿Por qué pasa eso? Porque los lotes que tienen en promedio menos de 10 partes por millón, lo que hay que hacer ahí es fertilizar con una dosis alta y punto. Y los lotes que tienen más de 20 o 30 partes por millón, lo que hay que hacer ahí es tal vez no fertilizar o hacerlo con una dosis baja. Entonces ahí la fertilización variable no gana demasiada eficiencia o plata si quieren. Ahora, los lotes que están entre 15 y 20 generalmente es porque ese promedio se compone de una campana de cosas, entonces probablemente haya una proporción del lote que no requiera fertilización, una proporción del lote que requiera una dosis más alta, y ahí es donde la fertilización variable hace un mucho mejor trabajo en relación a la uniforme. Y lo bueno es que, estudiando lo que habían encontrado otros en otras universidades del mundo, este trabajo de Oklahoma y de Kansas, muestra lo mismo. Así que nos pusimos contentos, que en realidad no es algo que inventamos nosotros, sino que vimos algo que ya se había hecho antes, lo cual fue bueno encontrarlo. Y una última cosa, cuando fertilizamos con fósforo, estamos pensando en el cultivo, en ganar plata, en ganarle plata, pero la otra cosa de la fertilización variable como una gran ventaja es disminuir la variabilidad espacial de fósforo en el suelo, es dejar el suelo mejor de lo que lo encontramos. Y en eso hemos trabajado bastante durante un periodo grande de fertilización variable y después hacer algunos remuestreos para ver qué pasa en el suelo después de 4, 5, 6 años de eso. Y les muestro dos ejemplos, uno en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y otro en Pehuajó. Uno con una situación muy comprometida, 4 partes por millón en promedio, con un alto porcentaje del área en la categoría muy bajo, es decir, menos de 7 partes por millón. Una degradación química muy importante, y otra situación también negativa, pero no tan severa, un promedio de 11 con las categorías muy bajo y bajo repartidas. ¿Qué hizo la fertilización variable luego de 5 años? Obviamente fertilizando con un concepto de intermedio, si uno quiere, entre suficiencia, reconstrucción y mantenimiento, pero obviamente usando los balances, los mapas de rendimiento para poner lo que se lleva a los cultivos y tratar de subir más rápido donde el fósforo es muy bajo, subir un poquito más lento donde el fósforo es bajo, mantener donde el fósforo es óptimo y no aplicar en el alto y en el muy alto. Bueno, logramos algo interesante que no es perfecto, porque a mí me hubiera gustado que esa barrita negra esté alrededor del óptimo, todo en el 100% de la superficie. Bueno, eso no lo logramos, pero por lo menos vamos viendo que la fertilización variable no es perfecta, pero sí es muy útil para ir logrando reducir la variabilidad espacial en la productividad, en la distribución de fósforo, ¿no? Ahí se nos fue un poco alto el fósforo en el alto y en el muy alto porque tuvimos 2 campañas muy secas en donde, bueno, fue casi todo aporte positivo de fósforo, ¿no? Que fue una situación eventual. Bueno, yo
me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para charlar lo que estamos haciendo en investigación, en un modelo de aprendizaje automático, para predecir, metiendo unas cuantas variables, la dosis óptima económica de trigo y de maíz. Me voy a quedar sin tiempo, así que los invito a que charlemos un poquito de esto en el momento de las preguntas. Y Juan Martín Rompani, que fue alumno mío de maestría de la FAUBA, tiene un póster ahí atrás, que lo pueden ver si quieren, para un poco complementar lo que contaba Nacho ayer de nuevas herramientas o herramientas un poco más sofisticadas que nos permiten hacer un mejor trabajo a la hora de, entender cuantitativamente cosas tan complejas como la respuesta a nitrógeno, ¿no? Bueno, hicimos un trabajo en maíz y en trigo, que no tengo demasiado tiempo para contarlo, pero bueno, lo charlamos en el momento de las preguntas. Así que bueno, como consideraciones finales, yo estoy convencido de que la inversión en tiempo y recursos para entender y manejar la variabilidad espacial y temporal de la productividad de los cultivos nos ha demostrado ser realmente muy, muy conveniente, específicamente para el manejo sitio específico de nutrientes. Yo creo que el grado de madurez que la tecnología tiene hoy la vuelve más costo efectiva que lo que tenía hace 13 años o 10 años cuando vine acá por primera vez, lo cual es una buena ventaja, una gran noticia para nosotros. Y en ese sentido, la investigación en campos de productores es un aliado estratégico fenomenal que tenemos que aprovechar para ir aprendiendo campaña tras campaña. Así que eso no lo podemos desaprovechar. Bueno, eso es toda la parte de mi presentación. Les agradezco mucho y espero que les haya gustado. Buenos días. I'm going to present in English, so I'll give you a minute to get your headphones on. I appreciate the opportunity to be with you today. Thank you to Fertilizar, Esteban, Fernando, María a Fernando por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Es un placer compartir el escenario con Agustín y con Ricardo. Dijo cosas lindas sobre mí, pero nos conocimos porque yo supe del trabajo que él estaba haciendo en 2005. O sea que ustedes tienen la suerte de tener aquí a uno de los pioneros de investigación en agricultura de precisión. Ricardo estaba haciendo cosas, eso fue lo que yo escuché, algoritmos especializados en maíz, y yo estaba trabajando básicamente con trigo, pero los principales investigadores en Estados Unidos no habían llegado al punto en el que estaba Ricardo. Por eso es que es realmente un placer tenerlo en la comunidad de agricultura de precisión. En mi presentación hoy les voy a mostrar con respecto a las tendencias de adopción que se utilizan en los Estados Unidos. Les voy a contar un poco de la investigación que llevo haciendo varios años y algunas que estoy empezando a trabajar sobre las barreras de adopción, por qué estamos perdiendo algunas tecnologías en el campo. Muchas de las cosas están unidas a lo que comentó Agustín y que dijo Nacho ayer. Me parece que estamos todos trabajando en lo mismo, si bien venimos de distintos contextos, de distintos lugares donde nosotros estamos trabajando con agricultura de precisión. Primero, quiero contarles un poco cómo vemos la agricultura de precisión hoy en los Estados Unidos. Primero les voy a dar la misma definición que dio Ricardo. Cuando empezamos con la Asociación Internacional de Agricultura de Precisión y vimos que este tipo de agricultura crecía en el mundo, sentimos que necesitábamos una definición oficial. Entonces trabajamos con un grupo de gente que llegó a esta definición. Ricardo destacó que lo que estamos haciendo es una estrategia de manejo para abordar y manejar la variabilidad temporal y espacial. Pero hay una palabra que no aparece en la definición. La palabra es tecnología.
Por eso la tecnología es una herramienta que utilizamos para lograr la filosofía o el abordaje filosófico de la agricultura de precisión. Hace poco trabajé durante 4 años en África, en distintos países, en distintos niveles de producción, con minifundistas, y hablamos sobre la agricultura de precisión en cuanto al manejo de la variabilidad. Había minifundistas que trabajaban media hectárea en África y él podía dibujar un mapa de rendimiento. Tenía pollos y entonces hablábamos cómo usar los desperdicios de los pollos y tenerlos cerca del lugar donde los criaba. Y decir, no, mejor es llevarlo al campo donde cultiva, y ahí mejoraba la productividad. Es decir, la agricultura de precisión es una filosofía que no depende del tamaño del campo. Se puede aplicar en muchos sistemas de producción. Les voy a mostrar varios de estos gráficos. Ricardo les mostró uno. Estos gráficos representan una encuesta sobre los proveedores de servicios de agricultura de precisión en el Medio Oeste, en el cinturón maicero de Estados Unidos. Esto tiene que ver con los proveedores de servicios de agricultura de precisión, aquellos dealers que tienen la maquinaria necesaria. Y lo que hemos logrado en los últimos 4 o 5 años, si ven la línea negra al principio, que es con maquinaria autoguiada, hemos podido nivelarnos al nivel de los vendedores. En Estados Unidos todo tiene que ver con negocios. Ya no hablamos de agricultura de precisión, hablamos de agricultura. He hablado con algunos amigos que no veía desde que volví a Estados Unidos y me dicen, ¿están haciendo agricultura de precisión? No, no me interesa. Pero y entonces ustedes se dan cuenta que lo que están haciendo, que no lo llaman agricultura de precisión, es una tecnología de precisión, y me dicen, bueno, sí, pero es lo que estoy usando. Es esa mentalidad que hemos logrado en los últimos 15 años. Hace 15 años nos interesaba y motivaba la tecnología. Pero ahora lo vemos en la maquinaria autoguiada, en telemetría, en el control de las pulverizadoras, en la gestión de flotas. En cuanto al guiado, a la dosificación de las bajadas, bueno, hemos logrado mucho. Estos son datos de productores. Es una encuesta que hace, no que hace Purdue, sino de Asociación de Productores. Son estimaciones de adopción de los productores en guiado automático. Tenemos cerca del 90% de vendedores de maquinaria con autoguiado y tenemos 65 a 70% de adopción en los campos. Otras herramientas que hemos estado rastreando durante siguiendo en realidad durante varios años. Acá empezamos en 1997 y lo hemos seguido haciendo durante muchos años. Lo que siempre lideró el camino en cuanto a la tecnología de precisión y el manejo ha estado del lado del muestreo de suelos, haciéndolo con mucha precisión. Esto ha sido lo más adoptado. Estos son muestreos de zona, de áreas, utilizando distintos tipos de muestreos en grillas, que es ahora más común. Lo que se hace en grilla más que en zonas, pero ahora estamos viendo que están haciéndose mucho más muestreo de manejo, basado en manejo, para lograr mapas de fertilidad. Hay una conexión aquí. Otra de las cosas que uno ve en la línea azul, vemos un gran aumento de las imágenes satelitales, que cayó porque aumentó la toma de imágenes con drones, que es una tecnología que se ha
adoptado mucho. Estas imágenes por drones están 65-70% en los próximos 2 años, estamos seguros. Esta es un área donde los vendedores están muy entusiasmados con las oportunidades porque están incorporando este tipo de toma de imágenes. Primero había dificultades en cómo manejar las imágenes. El dron genera muchas imágenes, después se las reúne, hay que utilizar un software, pero en este momento tenemos oportunidades más amigables con el usuario, más fáciles de usar. Y vemos mapas, hablamos, ya estamos ahí en el 30% como tasa de adopción. Es algo que cuando encontramos el mejor valor, vemos el mapa de textura y uno cuando tiene esto no es un parámetro de suelo que va a cambiar mucho a lo largo de los años. Por eso ahí estamos bastante en una especie de meseta. Ahora, en cuanto al sensor de clorofila, es otra línea verde. Esto tiene que ver con un escaneo rápido que miden la cantidad de luz que se refleja de las plantas. Es una tecnología que Ricardo y yo hemos estado utilizando, desarrollando los algoritmos durante muchos años. Es una muy buena tecnología agronómica. Sabemos usarla, hemos hecho un buen trabajo, pero es algo que no sé por qué motivo ha sido adoptada muy ampliamente. Hay muchas teorías al respecto, pero a nivel de los vendedores siempre han sido muy optimistas. Todos los años cuando el productor ve proyecciones o anticipa el uso de ciertas tecnologías, todos los años cuando hablamos de un 10-12%, siempre pasa al 20-25%. Y acá vemos lo mismo. Un 20% que ha aumentado. Los vendedores están diciendo que vamos a llegar al 30% en los próximos años. El optimismo es alto, pero no es algo que vemos mucho entusiasmo a nivel de usuario. Les mencioné que los suelos siempre han liderado la agricultura de precisión, y esto aquí podemos verlo con la variabilidad de la aplicación de fertilizantes. 20% de los vendedores ya podían tener dosis variables para la aplicación. Aquí podemos ver que era mucho más fácil cuando comenzamos con los mapas de prescripción, pero podemos ver que nosotros hemos visto que esto se ha nivelado a nivel de fertilidad, también el sembrado, un crecimiento bastante estable a nivel de las concesionarias y vendedores. Nosotros podemos ver un crecimiento esperado en la línea rosa. Esta es la aplicación mediante el uso de drones. Y cuando nosotros pensamos que esto va a ser aplicación específica al sitio de plaguicidas, entonces los agentes químicos para protección de cultivos, lo único que yo he visto que se ha utilizado frecuentemente con respecto a dosis variables de plaguicidas, también los herbicidas, fungicidas, los cambios de dosis justifican un abordaje variable. Entonces ha sido más una situación de pulverizar o no. Y ahora con los drones es mucho más fácil hacer este tipo de aplicaciones. Y yo creo que el optimismo y el crecimiento esperado yace, es decir, la aplicación mediante el uso de drones. Con respecto a la rentabilidad de los servicios de precisión, nosotros podemos ver que la rentabilidad con respecto al uso de fertilizantes, muestreo de suelo de precisión, y también podemos ver que los vendedores están ganando dinero, por ejemplo, con las imágenes satelitales, los monitores de rendimiento, las imágenes de drones. Esto es lo que nosotros hacemos. Y Ignacio lo mencionó anteriormente. Nosotros realmente habíamos estado haciendo mapas de rendimiento desde la década del 80,
pero en los últimos 20 años estamos utilizando estos mapas como para lograr algún objetivo o resultado. Y muchas veces tenemos un monitoreo de rendimiento y lo observamos, y aunque digan que no hacen agricultura de precisión, esto no es correcto. Ellos realmente, muchos de los agricultores simplemente no están interesados en lo que pueden obtener con respecto a imágenes, y hasta que nosotros utilicemos estos datos y se conviertan en un servicio para tomar mejores decisiones de gestión, este tipo de información recolectada no era de utilidad. Realmente nos tiene que ayudar para tomar una decisión inteligente a nivel del establecimiento. Con respecto a las aplicaciones de fertilizantes a dosis variables, tenemos diferentes beneficios y Ricardo lo cubrió muy bien. Podemos disminuir los costos, tener mejores rendimientos y menores riesgos. Este es un ejemplo de una finca en donde yo había trabajado en el estado de Virginia, en la parte este de Estados Unidos. Aquí podemos ver 200 hectáreas y teníamos 2 zonas para aplicación de fósforo variable. Y si nosotros hubiéramos aplicado la tasa o la dosis promedio, nosotros hubiéramos sido correctos en el 60% aplicando la dosis correcta. 20% hubiera estado fertilizado por debajo hasta un 17% y 20% en un exceso hasta un 98%. En este caso particular, el productor aplicó menos fertilizantes en total que si nosotros hubiéramos utilizado una dosis promedio para todo el campo. Esto no ocurre siempre. He trabajado con otros establecimientos en donde distribuimos el fertilizante. 1/3 del campo no recibió ningún tipo de fertilizantes. Este es uno de nuestros desafíos al vender la tecnología a los productores. Si ellos, muchas veces es difícil justificar por qué yo pagué $2 de más por acre para el mismo fertilizante. Entonces, a menos que exista una estrategia para evaluar el retorno en la inversión con el mapa de rendimiento o algún tipo de registro con respecto al desempeño en ciertas áreas del campo, es muy difícil para los productores ver cuál es el verdadero valor. Y voy a hablar acerca de este tema dentro de un minuto. Debido a que nosotros hemos visto, este es el gráfico que mostró Ricardo, esto no es una adopción de los productores, es la estimación de los vendedores del área de mercado en donde utilizan cierta tecnología. Entonces, tenemos más o menos un 50%. ¿Qué podemos decir acerca del 43% del área incluida en la encuesta? Y estos son la adopción por parte de los productores, entre los productores que están utilizando estos servicios. Están utilizando a los proveedores de servicios y a los consultores. Hemos visto una caída, como pueden observar. Realmente no me pone muy alegre respecto a este cambio en un año de la encuesta. No siempre están los mismos concesionarios o vendedores que participan en las encuestas. Entonces, a mí no me resulta sorpresa esto. Yo quiero esperar y ver si esta curva permanece así o si va a variar. Hay ciertas fluctuaciones, pero esto es real. Aquí lo hemos visto durante muchos años corridos. Estamos perdiendo aplicaciones a dosis variables en acre. Si nosotros vemos algunos del número de productores en los Estados Unidos, nuevamente el 43% es específico a esta población, pero si nosotros lo vemos a nivel nacional, por cultivo, 35% en algunos cultivos, en maíz, soya, trigo y algodón en otras, es más o menos el 22% la tasa de adopción. Entonces, realmente no es todo lo que nosotros pensamos que los productores están utilizando las dosis variables. Y esto realmente tiene sentido para mí, pero en realidad no está funcionando muy bien. Bueno, yo estoy hablando de desventajas, pero creo que un mejor término sería una barrera que existe. Yo no creo que sean verdaderas desventajas, sino son obstáculos para la adopción a dosis variables.
y es difícil, como dijera anteriormente, calcular el retorno de la inversión, a menos que tengamos un sistema de manejo especial que ya se esté utilizando en el establecimiento. Nosotros tenemos productores que tienen mapas de prescripción, mapas de rentabilidad, y en este nivel de gestión de establecimientos, por supuesto que podemos darle un valor en la inversión a dosis variables, pero en general los productores no llevan registros a este nivel, no lo han hecho, pero la variabilidad temporal realmente, en 8 años nosotros tenemos que sentirnos cómodos con las zonas de producción en ciertas partes de los Estados Unidos. Entonces, hay el retorno de la inversión es muy importante. Con ciertos nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, potasio y fósforo, no vemos mucha variabilidad, pero con respecto al costo de los fertilizantes, vemos que lo que los productores piensan acerca de las dosis variables es que van a eliminar la variabilidad. Y Agustín ya lo mencionó anteriormente, sí, que nosotros podemos aumentar la aplicación en algunas áreas y maximizar el potencial en estas áreas, pero podemos ver que las diferentes áreas del campo tienen diferentes potenciales. En algunas zonas siempre vamos a tener un menor rinde, entonces el manejo de dosis variables, nosotros tenemos que manejarlos en este nivel, tenemos que pensar en donde en algún punto asumimos erróneamente que vamos a tener un mejor rinde, y no es la intención de la agricultura de precisión, sino que es manejar cada área del campo para llevarlo a su máximo potencial. Y también podemos ver otra área, las eficiencias que logramos son relativamente pequeñas. Bueno, Agustín demostró la variación extrema en muchos de los campos que él maneja, y Fernando ayer ha demostrado la eficiencia del uso de fósforo. Las cifras no son el 70%, sino que es la naturaleza del ciclo de fósforo en el sistema de suelo-planta, que no vamos a no vamos a recuperar un gran porcentaje de los fertilizantes. Muchas veces esto se recupera con nitrógeno, pero en realidad todos son nutrientes evaluados a nivel del suelo. Los cambios significativos son pequeños, y con este tipo de información los productores realmente no la están adoptando rápidamente. Lo que nosotros hemos considerado mucho últimamente es que los productores todavía no consideran la causa y efecto con la variabilidad espacial. Voy a darles más detalles a lo largo de la presentación, pero podemos ver que tenemos este error en la concepción de que yo le puedo dar absolutamente todo para que tenga el mismo rendimiento. ¿Por qué yo no puedo tener un buen resultado a nivel uniforme? Pero tengo que comprender todo con respecto a los aspectos biológicos y químicos que no solo están afectando la disponibilidad de los nutrientes, también la accesibilidad de las plantas para llegar a estos nutrientes, la demanda de la planta versus la oferta del suelo. Es un sistema sumamente dinámico con el hecho de llegar al sistema de precisión. Entonces, este es otro desafío que tenemos, pero estas son áreas en donde nosotros tenemos que dedicar más tiempo para investigar. Y lo que nosotros pensamos y hemos investigado cuando yo estaba en el Instituto de Nutrición de Plantas 2 años atrás, comenzamos un proyecto en el estado de Kentucky, en el cordón maicero, en donde nosotros estudiamos las recomendaciones basadas en la toma de muestras de suelo. Y esto aplicamos en la agricultura de precisión, porque estos sistemas eran precisos décadas atrás.
pero ahora estamos hablando acerca de precisión, que ustedes saben que es algo diferente. Y cuando nosotros hablamos acerca del muestreo, el análisis de los suelos, la interpretación de los resultados y realizar recomendaciones sobre fertilización, nosotros tenemos precisión que protege las muestras y estamos aplicando con precisión al fertilizante, pero con respecto a la interpretación de los resultados analíticos y el aporte de recomendaciones, nosotros tenemos que modificarlo a nivel de la fertilidad del suelo. Esto lo vimos ayer, los datos de calibración y rendimiento. Es así como nosotros lo hicimos, como continuamos haciéndolos. Agustín mostró datos de calibración más recientes. Entonces, nosotros sabemos que a nivel de prueba de suelo, este es el nivel crítico que tenemos que alcanzar. Por debajo de esto hemos calibrado a un nivel de prueba de suelo. Necesitamos una cierta dosis de fertilizante como para optimizar el rendimiento. Esto es muy preciso, exacto para nosotros, pero la pregunta es, tomando este sistema tan preciso y aplicándolo al sistema de agricultura de precisión, tenemos que comprender qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para que esto funcione. Lo que tenemos en la agricultura de precisión es fertilizar a una alta resolución. La aplicación de precisión lo tenemos, podemos hacerlo con múltiples nutrientes, con un único nutriente mezclado con herbicidas. Ya estamos allí desde el punto de vista tecnológico, pero lo que no tenemos es la capacidad de crear mapas de aplicación con la misma resolución que nosotros podríamos aplicar los nutrientes. Podemos utilizar una grilla y bueno, más o menos tenemos 1 hectárea, entonces tenemos una medición, una métrica en este punto y tenemos que hacer la interpretación entre estos puntos. Agustín nos mostró mapas que tiene campos en donde son homogéneos, todos los puntos tenían el mismo color, así que tenemos confianza de que el espacio entre medio de estos puntos van a estar dentro del mismo rango. Especialmente hay otros campos, como el de Salta, creo que mostraste, que es muy variable y es allí en donde tenemos muchas dificultades en los Estados Unidos. Tenemos mucha variabilidad espacial en los campos con labranza cero y cultivados. Tenemos que mapear a la mayor resolución, pero hay costos que tienen que ver con estos mapas de fertilidad de alta resolución. Además, no estamos calibrando para hacer una recomendación a alta resolución tampoco. Entonces debemos preguntarnos, ¿debemos hacerlos? Si vamos a hacer agricultura de precisión, tenemos que repensar nuestro abordaje a la calibración tradicional. Ahí volvemos a las necesidades. Tenemos que pensar más en cuanto a la necesidad de nutrientes. No podemos hacer muestras cada 1000 metros cuadrados, eso es restrictivo. ¿Qué podemos hacer? Que si utilizamos mapas de rendimiento en cuanto a la remoción de nutrientes para ver cuál es la necesidad. Es un enfoque diferente. También tenemos que empezar a interpretar los resultados del análisis de suelo dentro de esta idea, de este sistema de aplicación de precisión y a partir de eso hacer recomendaciones desarrolladas a una resolución mucho más alta. Hay que ser mucho más preciso que exacto. Empezamos este proyecto entonces en Kentucky, es parte de nuestro programa de fellowship y cuando hacemos la muestra de un campo, esto lo hicimos durante varios años, 1 hectárea, esa fue la base, y también a 0,04 hectárea. Es el mismo campo. Esta es la diferencia en los distintos tamaños de grilla. Ven que los colores cambian. Cuanto más puntos tengamos, cuanto más nos acerquemos a la interpretación en una parte determinada del campo, esto es un tema para nosotros. Fuimos un paso más allá y establecimos en estos 4 años de estudios más de 4.000 bloques
perdón, no entendí el número, la cantidad de bloques que utilizaron para hacer el estudio, para definir la variabilidad en cuanto al suministro de nutrientes. Hacemos también o cometemos un error, porque como dijo Agustín, el potencial de rendimiento y la respuesta a fertilizantes son dos variables independientes. En algunos años puede haber mucha lluvia con poco nitrógeno y a veces hace falta mucho nitrógeno porque hay poca lluvia. A esto se multiplica por 3 o por 4 en un campo en un año. Por eso tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué pasa con el fósforo? Y lo que encontramos fue, cuando tiramos la moneda, trabajamos en esta resolución entre estos puntos, si una planta a alta resolución responde o no, y teníamos 3 metros por 20 metros, 60 metros cuadrados. Y sabemos que tiene que responder de acuerdo al test de suelo, pero no lo hace, no es 50-50. Vemos que la variabilidad, el rango de variabilidad aumenta cuando nos acercamos a lo que a nosotros nos parece mayor respuesta. Ahí tiene que ver la calibración. Tenemos que ver, recordamos en la calibración tradicional, en esas curvas íbamos de 30 a 40% de rendimiento variable a 0 hasta un punto crítico que se aplanaba. Esto pasaba, pero no hay relación en esta alta resolución. Por eso mucha gente respondió con mucha fuerza a estos datos, cuestionando, bueno, ¿para qué nos molestamos en hacer muestras de suelo? Porque si lo hacemos con nuestro enfoque tradicional es exacto, pero estamos tratando de tener un sistema diseñado para eso y no está funcionando. Tenemos que pensar, debe haber algo más, algo que tenemos que agregar a nuestro proceso de toma de decisiones. Esto muestra la variación de rendimiento relativo. Somos muy buenos en saber dónde no hace falta fertilizante, donde hay cada vez más demanda de acuerdo al suministro. Bueno, la tasa de respuesta aumenta. Hemos hecho hipótesis sobre muchos factores, además del suministro de nutrientes al suelo, textura, profundidad, muchas cosas con las que trabajamos. Estamos de acuerdo, pero tenemos que ser parte del proceso, además de la fertilidad del suelo. Esto es lo que estamos pensando. Esto es lo que los investigadores hicieron. Dijeron, bueno, nos parece, hicimos esta hipótesis de que la respuesta está determinada temprano en la campaña. Una vez que se desarrollan las raíces, estábamos hablando de un movimiento muy pequeño, porque el fósforo es muy móvil en el suelo. Y bueno, cuando vemos la zona de absorción de las raíces, con el concepto del P-Bray, este tipo de objetivos indican que debe haber alguna restricción al principio de la campaña que no nos permite ver la respuesta del rendimiento. Hay cuestiones restrictivas en el suelo que tenemos que abordar y trabajar para ajustar nuestras dosis de fertilizantes. Un poco de resumen. Para nosotros sabemos que una grilla de 1 hectárea pierde parte de la variabilidad, pero en cuanto al determinar las zonas de manejo funciona muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué le estamos pidiendo al muestreo? Si estamos pidiendo esto, 1 hectárea es suficiente. Si estamos tratando de ser lo más exactos que podemos, bueno, en ese caso tenemos que ir a 1/10 de hectárea.
La correlación o la calibración de análisis de suelo no la tenemos para las grillas interpoladas. Tenemos que ser precisos si queremos serlos. Este es el objeto del manejo. Ahí tenemos que repensar cómo utilizar la información que proviene del suelo. Hay otras variables que tenemos que considerar: textura, pendiente, profundidad. Agustín mencionó que tenemos que pensar en una multicapa. Tenemos la capacidad de hacerlo. Estamos en un punto con los datos y los software y las capacidades de los software que podemos manejar muchas capas de información y podemos establecer sistemas de recomendación tan robustos como los datos de los que disponemos. Ahora, ¿qué estamos usando ahora en cuanto al manejo de zonas? Bueno, mapeo de suelo, esto ha caído un poco, los mapas de rendimiento funcionan bien, pero otra categoría, imágenes, esto va y viene, sube la tendencia, baja la tendencia. Normalmente esta es un área en imágenes de suelos francos o algún tipo de mapas. Ahí estamos usando, es lo que estamos usando para mapear las zonas en Estados Unidos. Esta me gusta porque muestra las fallas en nuestros sistemas de mapeo de suelo. Esta imagen, uno dice, bueno, hay dos zonas en este campo, pero si pongo las distintas capas, muestra que hay tres. Entonces tengo que manejar tres capas, tres zonas diferentes. Ahora, si hacemos el de rendimiento, vemos que la primera respuesta o la primera idea era la correcta. Otras cosas que usamos son mapas de inventario, geológicos, de aplicación, muchas capas diferentes. Este es otro campo en el que trabajé, era más grande, cerca de 50 hectáreas, distintos suelos. El productor decía, bueno, estos son todos suelos buenos, los voy a manejar todos iguales. Ahora estos no son buenos, los voy a manejar distinto. Empezamos a ver, había muchos antecedentes, una larga antecedentes de mapas de suelo. Esto era una rotación soja, maíz cada 2 años, se aplicaba P-Bray basado en mapas de fertilidad y empezamos a ver y pudimos identificar áreas en ese campo que consistentemente estaban por debajo del 80% del promedio y otras que estaban 120% por encima del promedio del campo. Bueno, estas áreas entonces siempre son buenas, no importa el cultivo ni el año, mientras que estas otras son de baja productividad, estuvieron fertilizando de acuerdo a la recomendación. Ese no era el problema, había algo más. Y dijo, bueno, entiendo la producción, vamos con eso, y creamos estas zonas de producción multianuales y empezó a producir de acuerdo a la historia de la productividad. Hicimos este mapa de extracción variable de nutrientes porque ahí hay mapas de alta resolución para poder calcular la remoción o la extracción de estos nutrientes. Ahí usaba esto para hacer la reposición. Es más que nada un sistema de reposición. El mapa de suelo en realidad no le estaba dando información buena, no era el mismo retorno de la inversión en la que entendía de los mapas de producción que de los mapas de rendimiento. El análisis sobre todo este campo fue un productor que se manejaba mucho a partir de los datos. Tiene ciertos estudios científicos y además es un muy buen productor. Los datos que vemos nos entusiasma muchísimo a nivel superficie por los servicios de datos, los consultores, los proveedores hacían todo este análisis de datos y en realidad
no servía el servicio como se esperaba. En definitiva, el productor no tenía ganas de pagar por esto. Vimos que el 40% usaba decisiones basadas en los datos dentro del campo, pero había algunas empresas que tomaban todos los datos de su base de clientes y no se veía mucho pooling entre proveedores de servicios por temas de propiedad de los datos, privacidad, etcétera. Ahora, muchos de estos datos se usaban para tomar decisiones y esto nos lleva a otra cosa que hemos estado siguiendo, otros comentarios que hice. ¿Qué datos necesitamos? Y hemos encontrado, acá volvemos a la hipótesis de ese estudio de fósforo, tiene que haber algo que limita la respuesta, el uso del fertilizante aplicado. Fuimos a un par de campos, esto es bastante reciente, pero tomamos muestras a 4 pies de profundidad y fuimos a distintas áreas de productividad en el campo y tomamos muestras a 4 pies de profundidad. Y encontramos varias capas limitantes. Para hacer una capa limitante tiene que ser al menos de 25 centímetros de espesor, si no las raíces la atraviesan. Vemos un contenido mayor de 35% de arcilla, esto sería una limitante, la estructura del suelo. Ven que a la derecha es diferente, que tenemos de izquierda, que ahí está la capa compactada, eso es limitante. Bueno, vimos suelos más profundos, vimos la correlación, vimos la compactación, lo vemos a la derecha, a la izquierda vemos consumo. Esta es una acumulación de manganeso, un suelo con una cantidad de sales, distintas condiciones, encharcado también, que impide la capacidad de la planta de extraer nutrientes. Y los datos nos muestran que tenemos una relación lineal entre la profundidad de esa capa limitante, la que sea, y la producción. Acá hay 2 campos diferentes. Lo interesante es que se ve la diferencia en la pendiente. Uno de los 2, no importa cuál sea la capa limitante, tiene un efecto más importante que la que tiene en en el otro campo. O sea, tenemos que investigar más para saber exactamente cuál es la capa limitante y vamos a usar mucho aprendizaje automático para ver cómo pensar esto, y hacia ese lado vamos. Tenemos este campo también de... Y lo que es interesante, ¿ustedes se acuerdan esa línea naranja? Aquí tenemos ahora trigo, lo que está afectando. Al trigo está afectando a la soja mucho más importantemente. Entonces, este es un área que estamos investigando. Nosotros hemos tomado muestras en un campo, hemos tomado 96 muestras en 2 hectáreas y medias, o sea que tenemos una altísima resolución para ver estas capas limitantes y cómo están cambiando espacialmente a nivel de los estudios. Entonces, en realidad, nosotros solamente tenemos la identificación de algunas de las capas limitantes y vamos a utilizar estos datos como para tomar mejores decisiones con respecto a la aplicación de fertilizantes. Quiero mostrarles lo que hablábamos anteriormente, el futuro de la agricultura de precisión, la detección de malezas, los insumos aplicados con drones, este tipo de tecnología que está surgiendo, el uso de la robótica para muestreos de suelo y para monitoreo de suelos. Estamos en etapas experimentales. Ignacio habló acerca del futuro del manejo preciso de nutrientes. Este es un área en donde el 45% de los vendedores encuestados
pensaron que esto nos va a ayudar a tomar mejores recomendaciones. Esto es algo que nosotros podemos aportar conocimiento a nivel global como para que se puedan realizar recomendaciones específicas a cada sitio con la habilidad de mejorar a medida que progresamos. Ahora, lo último que quiero mencionarles a ustedes es que la Conferencia Internacional de Agricultura de Precisión se va a llevar a cabo en julio de 2026 en Porto Alegre, Brasil. Esto realmente es la primera vez que se va a realizar este congreso desde que comenzó en 1996 en otro país fuera de los Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos que llevar a este congreso fuera de los Estados Unidos porque hay muchas buenas investigaciones que se llevan a cabo en otras partes del mundo. Muchas veces no asisten a nuestros congresos en Estados Unidos debido a la barrera idiomática. Aquí en esta versión con la Asociación Brasilera de Agricultura de Precisión vamos a tener interpretación simultánea en inglés, portugués y español, y también vamos a aceptar los resúmenes en estos 3 idiomas. Todos las sesiones van a ser interpretadas a estos 3 idiomas. Las sesiones se van a dividir en grupos pequeños en cada idioma y también vamos a invitarlos en el otoño a que presenten estas publicaciones y presentaciones. Fernando tiene más información. Aquí tenemos el sitio web, así que los invito a que lo visiten a este sitio web y manténganse actualizados. Realmente estamos muy entusiasmados. Nosotros realmente realizamos congresos muy académicos en la ISPAG. Está orientada al productor, así que realmente nos entusiasma unir la ciencia y la práctica como para poder de esta manera poder organizar sesiones excelentes en este congreso. Espero verlos. Es realmente un resultado fantástico para la conferencia de fertilidad de suelos. Espero verlos el próximo julio en 2026 en Porto Alegre, Brasil. Muchas gracias. Esto concluye mi presentación. Espero verlos posteriormente en estas sesiones individuales.